Diego Rivera fue uno de los artistas más poderosos e influyentes del siglo XX, un pintor que convirtió los muros en libros abiertos donde el pueblo podía leer su propia historia. Su arte no fue una búsqueda individual de belleza, sino una misión colectiva de conciencia y justicia. En cada mural suyo, la humanidad trabajadora, los campesinos, los indígenas y los olvidados cobraban vida. Rivera fue un hombre que pintó no solo con colores, sino con ideas, con convicción y con fuego. Nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México, en el seno de una familia modesta pero culta. Su padre, Diego Rivera Acosta, era maestro y funcionario público. Su madre, María del Pilar Barrientos, era una mujer profundamente religiosa y sensible al arte. Desde pequeño, Diego mostró una habilidad inusual para el dibujo. A los 3 años ya llenaba las paredes de su casa con figuras humanas, animales y escenas del campo. Su curiosidad era infinita, y sus padres, lejos de reprimirlo, lo alentaron a seguir ese impulso creativo que parecía venirle del alma. Cuando tenía 10 años, fue admitido en la Academia de San Carlos, en Ciudad de México. Allí recibió formación clásica en anatomía, perspectiva y composición. Sus profesores reconocieron de inmediato su talento, pero también notaron su inconformismo. Rivera no se conformaba con repetir los modelos académicos europeos, quería entender el porqué de la forma, el sentido social del arte. Su ambición era inmensa, y su curiosidad, insaciable. Pasaba horas en los museos, copiando obras maestras, pero también observando la vida cotidiana de la ciudad, los rostros del pueblo, las manos de los obreros, los colores de los mercados. En 1907, gracias a una beca del gobierno, viajó a Europa. Pasó primero por España, donde estudió las obras de Velázquez, Goya y el Greco. Sin embargo, fue en París donde su espíritu encontró el terreno más fértil. Allí se integró en el efervescente ambiente de Montparnasse, un lugar donde convivían poetas, músicos y pintores que soñaban con cambiar el mundo. Conoció a Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, George Braque y muchos otros artistas de vanguardia. Rivera se sumergió en el cubismo, explorando la geometría, la fragmentación y la luz. Su obra de esos años refleja un deseo de comprender el mundo desde múltiples perspectivas. Pero con el tiempo, comenzó a sentir que la modernidad europea se alejaba demasiado de la realidad humana. Rivera era un hombre profundamente latinoamericano, y su corazón seguía latiendo al ritmo de su tierra. En 1921 regresó a México, justo cuando el país se recuperaba de la revolución. La nación buscaba una nueva identidad, un arte que reflejara el alma del pueblo. El ministro de Educación, José Vasconcelos, impulsó un ambicioso proyecto de arte público, invitando a los artistas a pintar murales en edificios gubernamentales. Rivera se convirtió en el alma de ese movimiento. Sus murales transformaron los muros de escuelas, ministerios y palacios en relatos visuales del pasado, presente y futuro de México. Con una fuerza monumental y un lenguaje claro, Rivera narró la historia indígena, la colonización, las luchas obreras y campesinas, y los sueños revolucionarios. Utilizó técnicas inspiradas en el fresco renacentista, pero con una estética mexicana, colores intensos, figuras sólidas y una composición dinámica. Su arte estaba al servicio del pueblo. El arte debe ser para todos, decía, como el aire y la luz. Entre 1923 y 1928 pintó algunas de sus obras más importantes, los murales de la Secretaría de Educación Pública, el Palacio de Cortés en Cuernavaca y la Escuela Nacional Preparatoria. En ellos, Rivera dio rostro a los trabajadores, las mujeres del campo, los niños indígenas y los héroes anónimos de la historia. Su mensaje era político, pero también poético, la dignidad del ser humano frente a la injusticia. Rivera no solo fue un pintor, sino también un intelectual comprometido. Creía en el marxismo, en la lucha de clases y en la transformación social. Pero su pensamiento nunca fue dogmático, amaba la vida, la sensualidad, el color y la alegría del pueblo mexicano. En su arte convivían la ideología y la emoción. En 1928 conoció a una joven estudiante de arte llamada Frida Kahlo. Ella tenía 20 años menos que él, pero su espíritu era tan fuerte como el suyo. Entre ambos nació una pasión desbordante. Se casaron en 1929, iniciando una relación marcada por el amor, el conflicto y la admiración mutua. Rivera veía en Frida una artista auténtica, capaz de transformar el dolor en belleza. Frida veía en él un gigante del arte y un compañero que la desafiaba.
Juntos se convirtieron en el símbolo de una época, ella, con su universo íntimo y surrealista, él, con su visión monumental y política. Durante los años 30, Rivera alcanzó fama internacional. Fue invitado a los Estados Unidos, donde pintó algunos de sus murales más ambiciosos. En Detroit, en el Instituto de Artes, creó Detroit Industry, un homenaje al trabajo industrial, a las máquinas y a los obreros. Su visión de la fábrica como organismo vivo fascinó al público. Pero su paso por Nueva York terminó en escándalo. Mientras pintaba un mural para el Rockefeller Center, incluyó el retrato de Lenin, lo que provocó la ira de sus patrocinadores. El mural fue destruido antes de ser terminado. Rivera no se disculpó: si mi arte ofende, es porque dice la verdad, declaró. De regreso en México, siguió pintando con la misma fuerza. En el Palacio Nacional de Ciudad de México realizó su obra maestra, La epopeya del pueblo mexicano. A lo largo de las paredes de la gran escalera principal, retrató siglos de historia, desde las civilizaciones precolombinas hasta la Revolución. Es un mural que respira vida, memoria y justicia. Rivera convirtió la historia en imagen, el mito en realidad, y el arte en una forma de resistencia. Su vida personal fue tan intensa como su obra. Sus amores, sus contradicciones, su carácter impredecible formaban parte de su leyenda. Fue amigo y anfitrión de León Trotsky, quien vivió un tiempo en la casa que Rivera compartía con Frida Kahlo en Coyoacán. Aunque luego se distanciaron por diferencias ideológicas, Rivera mantuvo siempre su compromiso con las causas populares y la libertad de pensamiento. En sus últimos años, Rivera siguió trabajando sin descanso. La enfermedad y la tristeza por la muerte de Frida en 1954 lo afectaron profundamente, pero no lo detuvieron. Continuó enseñando a jóvenes artistas, alentándolos a mirar el arte no como una mercancía, sino como un servicio al pueblo. Decía: el artista verdadero no pinta para sí mismo, sino para todos. Murió el 24 de noviembre de 1957, en Ciudad de México. Su muerte fue el cierre de una era, pero también el comienzo de su mito. Los muros que pintó siguen en pie, y sus colores aún vibran con la fuerza de la vida. Diego Rivera no fue solo un pintor, sino un cronista de la humanidad, un poeta del muro, un revolucionario del arte. Su legado no pertenece a los museos, sino a las calles, a las escuelas, a la memoria colectiva. En cada figura que pintó, el campesino, el obrero, la madre, el niño, late una verdad universal, la dignidad del ser humano. Rivera comprendió que el arte, cuando nace del pueblo, no muere jamás. Hoy, su nombre resuena más allá de las fronteras de México. Sus murales siguen inspirando a artistas, activistas y soñadores. Porque Diego Rivera no pintó la realidad tal como es, sino como debía ser, justa, luminosa y llena de esperanza. Su obra nos recuerda que el arte puede transformar no solo los muros, sino también las conciencias. Y que en cada trazo suyo aún se escucha el eco de una revolución que no ha terminado.